el agua, como es un bien tan esencial, cuando se carece de ella, el conflicto social está latente, ¿no? Y es emergente. Es un negocio muy lucrativo, tienes el monopolio de un recurso básico que la población va a utilizar sí o sí. Necesitamos el agua y una vez que nos tengan para 25 o 50 años no nos podemos ir a otra empresa. Nosotros la experiencia de la gestión público-privada, 51% parte privada y 49% parte pública, ha sido calamitosa. Se es consciente de que la ciudadanía quiere el agua como un servicio público, ¿no? Y entonces cuando se quiere hacer algo que es contra los intereses de la mayor parte de la ciudadanía, la oscuridad es necesaria. Las grandes empresas de los países centrales aprovechan de la situación de crisis para entrar en mercados que estaban antes cerrados para ellas, con la complicidad de la Unión Europea. Así suena el origen de la vida. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Algo tan simple es la clave de la naturaleza, esencial e irreemplazable para el ser humano y todo lo que le rodea. Precisamente por ese carácter irreemplazable, el agua siempre ha sido una pieza clave en la geopolítica mundial. Pero ahora, más que nunca, en las zonas más pobres del planeta, casi 800 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Y en las zonas más desarrolladas, se está convirtiendo en la nueva gran mercancía con la que comerciar. En España, la Ley de Aguas de 1985 establece que es una prioridad de dominio público, pero otra cosa es su suministro. Para que llegue a casa depurada, salga del grifo o podamos beberla, alguien debe filtrarla y canalizarla. Y es ahí donde está el negocio para el sector privado. Muchos ayuntamientos, arrastrados por la crisis, traspasan la gestión de sus empresas municipales de agua al sector privado a cambio de una concesión. Ya en España, el 50% de la gestión del agua está en manos privadas, un porcentaje que se incrementará hasta el 70% en solo 10 años. Los defensores de la privatización del agua se agarran a 2 argumentos ya conocidos: la mayor eficiencia del servicio privado y el abaratamiento de los costes. Pero diversas investigaciones, la última de la Universidad de Granada, los desmontan. La gestión de una empresa privada ni da mejor servicio ni supone una factura más barata. Por eso, en algunos municipios donde planea la sombra de la privatización, se están organizando plataformas de defensa del agua pública. Otros, viendo los malos resultados del servicio privado, están remunicipalizando el suministro. ¿Por qué se está privatizando el agua en España? Pues se está privatizando simplemente por intereses económicos de una élite económica. La gestión pública del agua, hay diversas entidades, diversos centros que han estudiado, tras analizar gestiones públicas y privadas, que la gestión pública es más eficiente tanto económicamente como técnicamente en lo que es el abastecimiento y el saneamiento de agua potable. Entonces, ¿en qué se basan si la gestión es más eficiente y es más económica? Pues se basa en que es un negocio muy lucrativo, tienes el monopolio de un recurso básico que la población va a utilizar sí o sí. ¿Cómo afecta a la ciudadanía que se privatice un servicio como es el del agua? ¿De qué manera les repercute? En muchas ocasiones se intenta subir el precio del agua independientemente de lo que consumas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a repercutir en mayor proporción sobre la población que menos recursos tiene y no se va a incentivar el ahorro de agua ni un uso razonable y racional del agua, sino todo lo contrario. Las empresas privadas buscan un beneficio. ¿De dónde obtienen
ese beneficio? Las líneas para maximizar ese beneficio pues puede ser directamente subiendo la tarifa del agua, puede ser en recorte de gastos, como te he dicho, a través del personal, ¿no? Del despido de personal, precarización, subcontratación de ese personal, recortes en aquellos aspectos que no pongan en riesgo la sanidad o la salubridad del agua, pero que puedan determinar también que no tenga tanta calidad, ¿no? Entonces, pues revisiones, inversiones en la infraestructura, etcétera, ¿no? ¿Esto puede suponer a largo plazo un deterioro de las infraestructuras del agua en España? Sí. Claro, evidentemente los recortes en el mantenimiento y en la conservación de esas infraestructuras, de esas redes de distribución del agua, va a repercutir en una pérdida de calidad y en un empeoramiento de esas infraestructuras. Como consecuencia de esto, ¿el Estado luego a lo mejor tiene que invertir más dinero para recuperarlo? Siguiendo lo que se ha hecho hasta ahora, desde luego que el Estado va a invertir lo que sea necesario si hace falta mejorar las infraestructuras, aunque eso no esté dispuesto en ningún contrato o sea responsabilidad de la empresa privada. Ya cambiarán las condiciones del contrato, ya crearán normas, decretos, leyes o cualquier otro tipo de política para que el Estado pague. ¿Alguna vez se ha presentado una denuncia ante un proceso privatizador? En cada proceso privatizador siempre ha habido denuncias, en el caso del canal Isabel II, de las ilegalidades que se cometen en los convenios que se han firmado por parte de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y el canal Isabel II. En el caso de Candeleda igualmente han denunciado procesos ilegales en cómo se ha hecho todo el proceso de concesión a la empresa privada. Igual en el caso de Rascafría, que llevan denunciando en Alcázar de San Juan, donde un tribunal ha conseguido revertir la privatización por el proceso irregular que han intentado llevar a cabo para la privatización. Esto ha ocurrido en cada sitio. Es normal que cuando se privatiza el agua se cometan ilegalidades. Por lo que se está viendo en el Estado español es bastante frecuente, y es que se sabe que la privatización de la gestión del agua es un tema muy espinoso, es muy polémico, la población está muy en contra, entonces se intenta hacer todo este tipo de gestión de una manera muy opaca. En Barcelona el agua se ha estado gestionando por Aguas de Barcelona, que es una empresa privada, durante 140 años sin un contrato que se conozca. Efectivamente, esto no tiene ningún sentido. Las organizaciones sociales decían, qué bien, ya parece que puede haber una línea por las cuales denunciar a Aguas de Barcelona y ver la posibilidad de una remunicipalización o ver cómo se le puede controlar a esta empresa. Pero la empresa respondió muy hábilmente. Ahora mismo ha creado una sociedad mixta con la empresa de depuración municipal de Barcelona y por lo tanto su situación ya está regularizada. O sea, después de 140 años sin contrato, hacemos un trapicheo, por así decirlo, y todo solucionado. Efectivamente. Durante los procesos de privatización del agua se han cometido ilegalidades, hay empresas sin contratos, pero aún así más de la mitad de la población de España no tiene acceso al agua pública. ¿Esto cómo se entiende? Precisamente porque hay fuertes intereses económicos de determinadas empresas con mucho poder económico, con mucha capacidad de influencia política sobre los gobiernos, que son los que toman esas decisiones, ¿no? Entonces se genera una situación ideal para la entrega de un bien, de la gestión de un bien como es el agua a estas empresas sin que existan razones técnicas, sin que existan razones sociales y ambientales que justifiquen esa privatización. Qué libre bajaba el agua por las riberitas verdes, qué gana de ser de nadie y ser de todos tiene. Pero en su carrera limpia va cruzando el Monte Alegre, y el Monte Alegre la mira, y el Monte Alegre la quiere, y se la quiere quedar, y luego quiere venderle la mitad a quien la compre para transformarla en billetes. Pero el agua no lo escucha, ni lo mira ni le atiende, porque el agua solo busca correr libre, libre siempre. La lucha o el movimiento empieza en Alcázar cuando los vecinos nos enteramos que el equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento, formado por el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar, tiene la intención de privatizar la empresa municipal de aguas. De esto hace ya 10 meses. El ayuntamiento argumenta desde entonces que es la única manera de salvar a la empresa de una deuda contraída por el anterior gobierno. Para solucionar ese problema financiero, esa quiebra técnica en la que se encuentra la empresa en base a esa deuda de 8 millones de euros, pues la única opción posible era cambiar el modelo de gestión, como está prácticamente en el 80 o en el 90% de los municipios de Castilla-La Mancha. Bien gestiones 100% privadas o bien gestiones mixtas, como la que se pretende para Aguas de Alcázar, y por tanto estamos asistiendo pues a esa incoherencia, en este caso, del equipo de la oposición.
Agrupados en una plataforma de defensa del agua pública, los vecinos no aceptan esta versión y creen que el cambio de gestión solo obedece a intereses económicos. Yo creo que cualquier ciudadano que sea medianamente crítico entiende que si una empresa privada viene aquí a Alcázar, no viene como una ONG, sino que lo que viene es a obtener beneficios. Lógicamente, esos beneficios suponen, basta mirar por internet cualquier sitio donde se haya privatizado el agua, el aumento que eso supone en la tarifa. Está pasando en muchos pueblos de aquí de la provincia, que está valiendo el agua el doble y el triple de lo que es lo normal. Los precios no los establece la empresa privada, ni siquiera los establece esta nueva sociedad. Los precios públicos del agua los establece el Pleno de la Corporación y como tal existe ese compromiso de que el precio de la factura del agua no va a subir, la factura del agua va a seguir siendo como mucho de la misma cuantía y manteniendo los precios actuales y por tanto los vecinos en ese sentido no van a notar nada. Una vez que se asigne al socio privado, nosotros vamos a ser clientes cautivos por 25 años. Por eso las multinacionales están apostando por el negocio del agua, porque nadie podemos prescindir ni de beber, ni del aseo, ni de estas cuestiones. Necesitamos el agua y una vez que nos tengan para 25 o 50 años, no nos podemos ir a otra empresa. Manifestaciones, recogida de firmas y hasta un encierro en el ayuntamiento han sido los medios para pedirle al alcalde que realizara una consulta popular sobre el tema. Ante su negativa, los propios vecinos sacaron las urnas a las calles. 7.700 personas, ciudadanos de Alcázar, votaron y la inmensa mayoría, 7.600, dijeron que sí, porque la pregunta era, ¿quiere usted o desea que la empresa municipal de agua siga siendo pública 100%? Está mi firma, hemos votado como personas residentes aquí que somos, mi señora y yo. He firmado, he alegado, me he encerrado. Ahora la justicia ha frenado el proceso por irregularidades en la tramitación del contrato, pero la intención del ayuntamiento es seguir adelante. Advierte que hay que modificar dos aspectos relacionados con la naturaleza y con las condiciones que debe cumplir la empresa adjudicataria y el equipo de gobierno lo que va a hacer va a ser modificar, rectificar esas dos salvedades de los pliegos administrativos y volver a sacar la licitación. A pesar de esta pequeña victoria, la plataforma tiene claro que la batalla solo se gana siendo constante, gota a gota. Cuando el agua se privatiza en España, ¿no se mejora su gestión? No, lo que ocurre en los últimos tiempos es que los ayuntamientos y los órganos autonómicos, como es el caso del Canal de Isabel II, que es una singularidad, están en una situación financiera difícil y han pensado que un mecanismo de hacer caja es ni más ni menos que vender las joyas de la corona, que son las empresas de suministro de agua, y a partir de ahí, pues temporalmente eliminar parte de sus déficits, de sus deudas, y a largo plazo, y ese es el problema que nosotros vemos, deteriorar la calidad, subir los precios y deteriorar el suministro de agua para los ciudadanos. El objetivo de privatizar el agua no es dar un mejor servicio. No, es evidente, el objetivo de privatizar el agua es hacer negocio con el agua. Ese es el objetivo prioritario de unas políticas como las que estamos viendo en nuestro país, pero no es nada sorprendente porque está ocurriendo en muchos ámbitos, ¿no? Los procesos de privatización se hacen de una manera clara, se le da información a la sociedad, se les comunica, se les explica. Pues mira, quizá contando cómo se hizo el del Canal de Isabel II se puede entender, ¿no? El Canal de Isabel II, la posibilidad de privatización de una empresa que llevaba más de 150 años siendo de titularidad pública fue a través de dos artículos de una ley de acompañamiento de los presupuestos generales de la comunidad autónoma del año 2008. ¿Con dos artículos? Con dos artículos. Se quiere privatizar una de las mayores empresas de Madrid. Efectivamente. Suele haber estos elementos de nocturnidad, de presentación en leyes que tienen que ver con muchos temas simultáneamente y en los que esto es solo una y en definitiva hacer lo más opaco posible porque se es consciente de que la ciudadanía quiere el agua como un servicio público, ¿no? Y entonces cuando se quiere hacer algo que es contra los intereses de la mayor parte de la ciudadanía, la oscuridad es necesaria. Normalmente no se pregunta a la ciudadanía. Es evidente que no. ¿En algún proceso se ha preguntado? En ningún caso. Una cosa, Ladislao. ¿Las empresas de agua públicas en España son deficitarias? No pueden serlo. Si es que solamente casos de extrema mala gestión o de políticas de ayuntamientos que han sido desidiosos y que no han sido capaces de aumentar los precios de una manera razonable llegan a la situación de tener falta de beneficios. En España
¿Hay un oligopolio en el control del agua? Y sí que hay oligopolio, porque 3 empresas, que son la filial de Fomento de Construcciones y Contratas, que se llama Aqualia, son Acciona y son Aguas de Barcelona, las que contienen más del 90% de las concesiones privadas de agua. En ese sentido cabe hablar de monopolio o de oligopolio. ¿Es una casualidad que haya constructoras metidas en el negocio del agua? No, es totalmente normal. La construcción cae y entonces se busca otros negocios, otros nichos de negocio mucho más seguros para ellos. Antes de privatizar un servicio de aguas público, ¿se tiende a subir el precio? Se suele hacer una subida para hacer más rentable a corto plazo el negocio del agua, ¿no? Y al mismo tiempo pues evitarle esa cota de impopularidad que necesariamente después siempre ocurre y ocurre de manera importante, minimizarla hasta donde sea posible. ¿Sí? La administración le hace el trabajo sucio a las empresas privadas. Se puede contar así, es una forma de describir el proceso que me parece bastante realista. ¿Qué relación hay entre los políticos, las administraciones y las empresas privadas del agua? Me gustaría recordar que Ignacio González concibió el proceso de privatización del canal de Isabel II después de su asalto fallido a Bankia. Tenían un candidato mejor para ese puesto, que era Rodrigo Rato, y pensaba en su retirada de la política, que en aquel momento era, en el 2008 se consideraba como bastante cierto que Ignacio González se retiraba de la política relativamente pronto, en un reducto como era el canal de Isabel II, privatizada y en sus manos, ¿no? Este tipo de dinámicas sí que se han producido en algunos casos concretos como el que estamos señalando ahora, ¿no? Si hacemos una mala gestión del agua pública, ¿podemos llegar en un futuro a una confrontación social? Llega a conformar hasta realidades políticas distintas, ¿no? Hay quien dice que el Partido Popular tiene una hegemonía absolutamente clara en Murcia porque ha sabido canalizar de alguna manera un nacionalismo hidráulico de agravio, ¿no? Y que paradójicamente la derecha ha utilizado la sensación de escasez del agua para beneficiarse de ella. Tiene mucho que ver con esto, es decir, el agua, como es un bien tan esencial, cuando se carece de ella, el conflicto social está latente, ¿no? Y es emergente. Esta es la planta de Sisalde. Suministra casi el 30% del agua que necesita el concello de Arteixo, en A Coruña. Hasta hace 9 meses, su gestión, como la del resto de la red, estaba en manos de una empresa mixta de mayoría privada y se perdía la mitad del agua que se acumulaba. Nosotros la experiencia de la gestión público-privada, 51% parte privada y 49% parte pública, se puede pues un poco decir que ha sido calamitosa. Más o menos en enero del 2013 pues tuvimos que intervenir la empresa debido en el estado en que estaba la red de aguas y en el estado en que estaba pues toda la situación del abastecimiento y saneamiento de nuestro concello. La empresa concesionaria, Aqualia, comenzó a incumplir el contrato en 2007. Le pedía más dinero al concello para equilibrar sus cuentas mientras dejaba de pagar el agua que se le compra a Coruña y amenazaba con subidas en la tarifa. Hemos tenido que asumir y hemos pagado una deuda de 3 millones de euros, que al final ese dinero sale de las arcas municipales y sale de todos los vecinos, con el agravante de que no solo es dinero municipal y es dinero de todos, sino que aún encima no hay servicio de calidad, los vecinos no tienen agua de calidad y en muchos casos también tienen problemas de que no tienen agua y desabastecimiento en el propio municipio. Después de tener varios consejos de administración, que se pueden decir que con un grado tensional muy importante, pues ellos pues hacían al final una especie de oferta o contraoferta solicitando pues aumentar las tarifas, ¿no? Y lo que pedían es aumentar un 30% las tarifas del agua. Así que el pasado verano, el alcalde y su equipo decidieron actuar y recuperar el control de la gestión de aguas. Subrogaron a todos los empleados de la antigua empresa y comenzaron un plan de ahorro cuyo punto clave es la reparación de las fugas de agua. Uno de los gastos principales es esa compra del agua. Si estás hablando de un gasto anual de cerca de 700.000 euros, si tú tienes pérdidas en la red de más del 50%, se están tirando cerca de 350.000 euros que no se pueden recuperar. Tanto me da, lo que importa es que se gestione como es debido, ¿no? Si la otra empresa parece ser que no hizo lo que prometió, bueno, pues lo llevan al ayuntamiento, me parece bien. Antes la gestión que había era que había muchas averías. Y por lo de las comacedorías que lo cogieron no hay averías, pero ya veremos más adelante. Yo siempre que funcionen bien, la verdad que no noté ningún cambio, ni antes ni ahora. Estoy siempre contenta, siempre que el recibo no suba mucho.
no nos quedaba otra opción que es asumir el servicio, que sea el Concello quien se haga cargo de él y también asumir su responsabilidad, porque de verdad que es una responsabilidad muy importante, porque si un vecino al final no tiene agua en su grifo, ahora la culpa va a ser del alcalde, va a ser del concejal y va a ser del grupo de gobierno. ¿Cómo está la situación en Europa en el tema del agua? Bueno, contrariamente a lo que se puede pensar o decir o dice el mundo político aquí en España, en Europa en ese momento la gestión privada del agua no está de moda. De hecho, solo en 4 países, uno de ellos lamentablemente España, la mayoría de la población está servida por gestión privada del agua. La gran mayoría de los ciudadanos europeos están servidos por empresas públicas. ¿Cuántas empresas hay ahora mismo en Europa gestionando el agua de una manera privada? Bueno, hay no muchas de hecho. Las dos más grandes empresas de aguas privadas en el mundo son francesas, son Veolia y Suez, y ellas gestionan en ese momento el 70% del mercado de la gestión privada del agua. ¿Estas dos empresas se pueden llegar a poner de acuerdo para pactar precios? Bueno, ya lo hicieron, de hecho. Y ¿se ha demostrado eso? Se ha demostrado, claro. Hay por lo menos un caso que se refiere a Suez de una multa que ha sido impuesta por la Unión Europea por pactar precios, y hay 2 procedimientos judiciales abiertos por la Comisión Europea contra las 3 más grandes empresas de agua en Francia, porque hay la sospecha que se pusieron de acuerdo entre ellas para contratar precios. Cuando la Troika planteó los rescates económicos, a algunos países les pidió que se privatizaran los servicios de agua. Exacto, eso ha pasado en Grecia, donde una de las condiciones del memorándum de entendimiento entre el gobierno griego y la Unión Europea es la privatización de los servicios de agua de Atenas y Tesaloniki, 2 empresas por lo demás perfectamente eficientes y que daban beneficios a sus ayuntamientos. Si son eficientes, ¿por qué la Troika les obliga a privatizarlo? Para eso, porque son eficientes, y entonces eso garantiza que las empresas privadas pueden sacar un buen beneficio de ellos, y eso permite al Estado griego pagar a corto plazo su deuda. Y lo mismo ha pasado con Portugal. Portugal también se ha pedido la privatización de los servicios de agua en cambio como condición para el memorándum, el plan de rescate de la Unión Europea, y se ha intentado también en Italia. Pero la población italiana llevó a cabo un referéndum y dijo que no quería. Sí. Esto ha parado esta iniciativa de intentar privatizar. Bueno, hasta entonces sí lo ha parado, pero los intentos por parte del gobierno de privatizar los servicios de agua a nivel municipal y regional siguen. ¿El referéndum qué resultado tuvo, más o menos? El referéndum acabó con el 95% de los ciudadanos votando en contra de la privatización, entonces ha sido una victoria rotundísima y sin paliativos. Y aún así no les escuchan, siendo el 95%. Aún así, la Unión Europea incluyó en su memorándum de entendimiento con el gobierno italiano un amplio paquete de liberalización y privatizaciones, entre las cuales también la liberalización y privatización de los servicios de agua. Todo eso se ha paralizado hasta la fecha, pero el actual gobierno, aún siendo en teoría un gobierno de centro-izquierda, sí sigue con sus planes de privatización. Supuestamente Europa es neutral en el tema del agua, pero aún así, por ejemplo, la Troika te obliga a privatizar. Exacto. Esto es una contradicción. Es una clara contradicción, y la Unión Europea siempre, la Comisión Europea siempre ha declarado que, pur manteniendo su neutralidad aparente, sí está a favor de la privatización de los servicios públicos, entre ellos el agua, porque es una garantía de mayor eficiencia. Lo que hemos visto es totalmente falso. ¿Compran a precio bajo o a precio alto las empresas? Es un precio que no tiene nada que ver con el valor de mercado, pero no es solo eso, es también que antes de vender, los estados acometen gastos para, por ejemplo, saldar deudas o para acometer procesos de mejora de las infraestructuras. O sea, el Estado invierte para mejorar a la empresa, pero el beneficio repercute sobre la empresa privada, no sobre la empresa pública. Exactamente, y eso es un truco que está pasando en Grecia de forma palese, y es particularmente sangrante, ¿no? Porque ahí en teoría se está privatizando los servicios de agua y muchos otros servicios públicos porque el Estado no tiene dinero. Sin embargo, se ve que el Estado se está gastando más dinero para
hacer las empresas públicas más rentables de la supuesta ganancia que va a obtener para venderla. Y eso son, claro, son excusas que se están utilizando para imponer un nuevo colonialismo comercial y colonialismo industrial a esos países periféricos, ¿no? Las grandes empresas de los países centrales, de Francia en ese caso, aprovechan de la situación de crisis para entrar en mercados que estaban antes cerrados para ellas con la complicidad de la Unión Europea.